cosa que tenemos que tener en cuenta para el análisis o para el estudio de la cinética de una reacción es que muchos de los procesos químicos no ocurren en un solo paso. No ocurren por transformación directa de reactivos a productos. En general, las reacciones ocurren en varios pasos, ¿sí? Y de esta manera la energía necesaria para que se lleve a cabo cada paso es menor que si se hiciera la reacción en un solo paso. A estos pasos se les denomina etapas elementales, ¿sí? E implican especies intermedias o intermediarios de reacción, los cuales no son ni reactivos ni productos, ¿sí? Son especies que durante el proceso de reacción se generan y se consumen. El producto, o el conjunto de etapas elementales, el conjunto de pasos, digamos, en los que se lleva a cabo una reacción, se denomina mecanismo de reacción. Y acá hay un poquito más de información. Para una reacción global puede existir más de un mecanismo de reacción. Lo que variarían serían las energías necesarias para llevar a cabo los diferentes pasos. Conocido el mecanismo de reacción, es posible obtener la ecuación cinética, o sea, determinar la ley de velocidad. Hay cinéticas que no tienen orden definido, ¿sí? Entonces, ese es un signo claro de que el proceso se lleva a cabo en varias etapas. Y la ecuación de Arrhenius se puede cumplir razonablemente bien para cada una de las etapas elementales. Acá les coloco un ejemplo de a qué me refiero con pasos, a qué me refiero con etapas y a qué me refiero con intermediarios. Fíjense en el gráfico, es como el que habíamos visto de la energía de activación. Tenemos reactivos, necesitamos una dada energía para que el proceso empiece a ocurrir, ¿sí? Para que se generen los productos. Pero ¿qué pasa? Que como este proceso que ven acá es en dos pasos, entonces la energía de activación necesaria para que esto inicie es menor que la energía, digamos, en el gráfico anterior. Lo que se genera acá en esta caída de energía son los intermediarios, y dependiendo de si esta caída es más profunda o menos profunda, entonces los intermediarios van a ser más o menos estables. Hay reacciones donde los intermediarios no viven lo suficiente para poder separarlos, digamos, de la reacción, ¿sí? Entonces son intermediarios que se asume que existen, básicamente, pero que no se pueden separar, ¿sí? Porque son sumamente inestables. Acá tenemos un ejemplo de reacción, que es la reacción de formación del ácido bromhídrico a partir del bromo. Fíjense que las etapas, estos pasos, para generar esta reacción, existen 3 pasos. Esto es bromo molecular, que genera bromo, luego reacciona con hidrógeno, genera ácido bromhídrico e hidrógeno, y finalmente se genera ácido bromhídrico a partir de bromo y protones. ¿Qué pasa acá? Son 3 etapas, y si se fijan, las moléculas que están pintadas en color rojo aparecen durante la reacción, pero así como aparecen, entonces se consumen, ¿sí? Y no aparecen en la reacción global. Eso implica entonces que estas especies son intermediarios de reacción. Se generan y se consumen, ¿sí? Entonces, estos pasos de reacción se denominan mecanismo de reacción. Ahora, los mecanismos de reacción, en general, se plantean a partir de reacciones elementales. Las reacciones elementales son reacciones que contienen sustancias en general simples, las sustancias más estables que existen en la naturaleza, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estos procesos, al contener las etapas elementales, la estequiometría
¿sí?, ligada al proceso es diferente a la que habíamos visto anteriormente. Cuando analizamos estas etapas elementales asociadas a un determinado proceso, resulta que existe esto que se denomina molecularidad. La molecularidad es, digamos, está asociada al coeficiente estequiométrico de estas etapas elementales, y la molecularidad coincide con el orden de reacción. Es decir, cuando estamos estudiando una etapa elemental y, por ejemplo, en este caso, que es una etapa elemental unimolecular, donde tenemos un único reactivo y su coeficiente estequiométrico es 1, entonces podemos describir la ley de velocidad de esta etapa elemental como la velocidad es igual a una constante por la concentración de ese único reactivo, donde el orden de reacción va a ser 1 porque su molecularidad es 1. ¿Quedó claro lo de molecularidad? Únicamente el coeficiente estequiométrico, para decirlo de alguna forma, esta molecularidad coincide con el orden de reacción cuando se trata de etapas elementales. Cuando se parte, entonces, de sustancias simples en un mecanismo de reacción. Si analizamos, en cambio, un proceso bimolecular, ¿sí?, donde tenemos dos reactivos diferentes, cada uno con una molecularidad de 1, describimos su ley de velocidad. Como la conocemos, la velocidad es igual a una constante multiplicadas por las concentraciones de los reactivos elevados a sus órdenes de reacción. La molecularidad en estos procesos, en estas etapas elementales bimoleculares, también coincide entonces con el orden de reacción. Acá estamos trabajando con una molecularidad de 1 para A y 1 para B, entonces los órdenes de reacción de A y de B son iguales a 1. También puede ocurrir el caso en que es un proceso bimolecular, pero porque tenemos básicamente dos moléculas de A reaccionando. Entonces, la molecularidad de A en este caso es 2, y el orden de reacción de esta etapa elemental es 2. Y de igual forma, cuando la molecularidad es superior a 2. En general no se estudian reacciones donde la molecularidad es mayor a 3, o incluso 4, porque es muy difícil que 3 o 4 moléculas choquen al mismo tiempo con la energía y el ángulo perfecto para que generen productos, ¿sí? Entonces, en general, las etapas elementales son de 2 y en pocos casos con una molecularidad igual a 3. Debido a esto que vimos antes de la teoría de colisiones, que deben tener la energía suficiente y el ángulo correcto para que el choque sea eficiente y pueda generarme producto. Ojo entonces, la molecularidad es básicamente el número de moléculas que interaccionan en un paso elemental de un mecanismo de reacción, ¿sí? Y coincide con el orden de reacción en la ley de velocidad asociada a cada uno de estos pasos de reacción. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Bien. Recuerden entonces, únicamente la molecularidad coincide con el orden de reacción en etapas elementales. Los procesos que veníamos viendo antes eran reacciones cualquiera, donde no habíamos analizado etapas elementales, no estaban asociadas a un mecanismo de reacción, entonces no vayan a confundir esos coeficientes estequiométricos con la definición de molecularidad.